Detrás mío los montes de Judea y yo estoy en un Moshab, un pequeño pueblo agrícola llamado Yad Hashmoná, que fue fundado por cristianos que vinieron a vivir a Israel para demostrar con hechos su amor por el pueblo judío. Sobre esta gente y sobre este lugar les voy a contar a medida que avancemos con el video. Antes, quería descubrirle datos que quizás ustedes desconocían. Por ejemplo, que entre 150 y 170 mil judíos de 50 países del mundo vienen de promedio, retornan a la tierra de Israel para vivir. ¿Y saben quién subvenciona todo ese gasto de los viajes y de la adaptación en los primeros meses en Israel? No lo van a creer. Cristianos evangélicos del mundo. Y yo vine aquí para preguntar por qué lo hacen, desde cuándo. ¿Es un asunto ideológico o el cumplimiento de una profecía o todo junto? Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción llamada Baet Hanan, le he rogado del último libro de Deuteronomio, nosotros vamos a recorrer este lugar y a responder esas preguntas y más. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir cosas como esta Biblia en hebreo con su traducción al español que sale de aquí Tierra Santa a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Vamos a recorrer y les voy a demostrar cómo aquellas palabras de Moisés, los últimos días de su vida que relatan esta porción, se está cumpliendo palabra por palabra de la mano de hermanos cristianos evangélicos del mundo. Empecemos. Vamos a empezar el video aquí en el hotel del lugar, que hoy hay precisamente un congreso de soldados. Y yo mientras les voy a contar que Baet Hanan es para mí una de las porciones más emocionantes de toda la Torá. Moisés, ya sabe que no va a cruzar el río Jordán, pero antes de despedirse del pueblo, les habla de la tierra de Israel, de la responsabilidad que tendrán al entrar en ella y de un futuro que todavía no había comenzado. Nadie de los que lo estaban escuchando podía imaginar todo lo que iba a suceder miles de años después, en julio del 2026. Que cuando vemos llegar a miles de judíos desde todos los rincones del mundo para comenzar una nueva vida en Israel, quien hace posible ese regreso en gran medida ya no es el Estado, no son organizaciones judías ni donantes judíos. Amigos, existe una realidad sorprendente que permanece casi oculta y que muy poca gente conoce. A propósito, todos estos son soldados de Israel. Bendiciones. Y quién sabe si sus padres o ellos mismos llegaron a Israel porque hoy hay millones de cristianos evangélicos que aportan de su propio dinero para subvencionar los gastos de las familias judías que regresan a la tierra de sus antepasados. Personas que viven en Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, México, Guatemala, Nigeria o decenas de países más que nunca conocieron personalmente a esas familias y que sin embargo decidieron participar económicamente para que ese regreso sea una realidad. Eso me obliga a detenerme un momento y preguntarme, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque personas que no son judías sienten el deseo de ayudar al pueblo judío a volver a Israel. ¿Qué les contó el pastor en la iglesia o qué descubrieron en la Biblia para comprometerse de tal manera? Antes de responder esas preguntas, vale la pena abrir la porción que leemos esta semana y leer que Moshe dijo, y cito, «Ahora pues Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los pongan por obra, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les da». Mientras entramos al jardín bíblico, les quiero contar que Moshe habló de una tierra concreta, de un pueblo concreto y de una herencia concreta. En ese momento todo parecía una promesa para el futuro, pero hoy nosotros vivimos en esa tierra y seguimos viendo llegar judíos desde los 4 extremos del planeta. Pero la gran sorpresa no es solamente que el regreso continúe, la gran sorpresa es descubrir quiénes y por qué están ayudando a hacer ese sueño posible, a concretar una profecía. Y para entender lo que estamos viendo hoy, tenemos que volver por un momento a las palabras de Moshe, porque no estaba hablando solamente para la generación que tenía delante.
Moisés estaba dejando un mensaje para todas las generaciones que vendrían después. Les estaba diciendo que la relación entre el pueblo de Israel y esta tierra no dependía de una moda, de un gobierno o de una circunstancia histórica. Era parte del pacto que Dios había establecido con ellos. Miren qué hermosa estatua. Aquí dice que es de Joel. Qué linda que es. Amigos, bueno, yo sigo avanzando con la Torá y les cuento que unos versículos más adelante encontramos una advertencia que a mí me llama mucho la atención y la quiero citar. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Allí servirán a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí buscarán al Señor su Dios y lo hallarán si lo buscan con todo su corazón y con toda su alma. ¿Escucharon? ¿No es impresionante leer estas palabras sabiendo lo que iba a ocurrir siglos después? El pueblo de Israel fue dispersado por el mundo, vivió durante generaciones lejos de su tierra y, sin embargo, nunca dejó de mirar hacia allí, que estamos viendo ahora, hacia Jerusalén. Durante casi 2000 años, millones de judíos terminamos cada Pesaj diciendo el próximo año en Jerusalén. Y no era una expresión bonita. Era una esperanza que pasaba de padres a hijos y que mantenía viva la idea del regreso. Y aquí aparece algo que muchas veces damos por sentado porque vivimos en esta época. Pero amigos, hace poco más de 100 años, pensar que millones de judíos volverían a vivir en Israel parecía un sueño imposible. Hoy, sin embargo, vemos aviones llegar casi todas las semanas con nuevos inmigrantes, familias enteras que dejan atrás su vida para comenzar otra en esta tierra. Jóvenes que llegan solos, personas mayores que cumplen el sueño de toda su vida y niños que pisan Israel por primera vez sin imaginar que están formando parte de una historia que comenzó hace miles de años. ¿Qué hizo que hoy miles de personas puedan convertir ese sueño en una realidad? Antes de responder, les quiero contar un poco sobre este lugar y sobre su gente. Les cuento que este asentamiento nació en 1971 gracias a un grupo de cristianos de Finlandia. Su iniciativa fue un acto de amor, pero también de arrepentimiento por la deportación de 8 judíos refugiados desde Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial, y de ahí su nombre, Yad Hashmona, una tragedia que marcó profundamente sus conciencias. Con el paso de los años, esta comunidad fue creciendo y se fue transformando. Lo que comenzó como un proyecto impulsado por cristianos terminaría convirtiéndose en lo que es hoy, un hogar de una comunidad formada principalmente por judíos mesiánicos. Es decir, judíos que creen que Yeshua es el Mesías prometido por las Escrituras, pero que mantienen su identidad judía y viven plenamente integrados en la sociedad israelí. Hoy, Yad Hashmona reúne personas de distintos orígenes, unidas por su amor a Israel y por su fe. Sus habitantes trabajan, sirven en el ejército de defensa de Israel, crían a sus hijos y participan de la vida cotidiana del país como cualquier otra comunidad israelí. Quizás por eso este lugar resulta tan apropiado para el tema de este video, por eso lo elegí. Su propia historia refleja una realidad que muchos desconocen: el profundo vínculo que millones de cristianos sienten por Israel y por el pueblo judío. Un vínculo que para muchos de ellos no se limita a las palabras, sino que se traduce en acciones concretas. ¿Y esto? Bueno, parece que hay una reunión. ¿Saben qué? Me voy a sacar el micrófono, lo voy a bajar, por lo menos voy a callarme un minuto y ver de qué se trata. Bueno, amigos, no me dejaron filmar, pero entiendo que es la hora de algún rezo de ellos, de los judíos mesiánicos de la zona. Se los respeta, me voy. Muy lindo todo. Como vemos, ellos siguen llegando y, amigos, si hasta este momento vimos que el regreso del pueblo judío a Israel sigue ocurriendo delante de nuestros ojos, quiero preguntarles, ¿cómo logra una familia dar un paso tan grande? Porque hacer aliyá, venir a vivir a Israel, no consiste solamente en comprar un pasaje de avión.
significa cerrar una etapa completa de la vida y comenzar otra desde cero. Una familia tiene que resolver trámites migratorios, encontrar una vivienda, trasladar sus pertenencias, aprender a manejarse en un país diferente, buscar trabajo, inscribir a sus hijos en la escuela y enfrentar los primeros meses, que a propósito suelen ser los más difíciles. Lo que les quiero decir es que muchas personas tienen el deseo de venir a Israel durante años, pero sin ayuda económica y logística, ese sueño simplemente quedaría postergado para siempre. Amigos, quiero que conozcan un poco las casas de quienes viven aquí en las afueras de Jerusalén y mientras quiero contarles sobre dos organizaciones especializadas en acompañar el proceso de aliá y absorción. Una de ellas se llama Keren Leyedidut, que literal sería Fundación para la Amistad, en relación a la amistad entre cristianos y judíos. Una organización que hace décadas financia programas de aliá y gracias a ese trabajo, decenas de miles de personas pudieron comenzar una nueva vida cuando, por sus propios medios, difícilmente lo habrían conseguido. Otra organización fundamental es Nefesh Benefesh, que literal sería un alma por otra alma, y que su objetivo está enfocado principalmente en facilitar la llegada de nuevos inmigrantes desde los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Ellos acompañan cada etapa del proceso, desde la preparación de la documentación hasta la integración en Israel. Ellos organizan vuelos especiales, asesoran a profesionales que desean revalidar sus títulos, orientan a las familias y ayudan a resolver muchos de los desafíos que aparecen durante los primeros meses aquí en Israel. Su trabajo, hay que reconocer, ha simplificado enormemente un proceso que antes resultaba mucho más complejo. Amigos, dos gigantescas ONG subvencionadas casi al 100% por cristianos evangélicos. Para mí es uno de los datos más sorprendentes de toda esta historia, porque ellos ni idea tienen a quienes están ayudando, pero consideran que participar en ese regreso tiene un profundo significado espiritual. Y eso cambia completamente la pregunta que nos estamos haciendo, porque ya no se trata de entender cómo funciona el proceso de la aliá y la absorción. Necesitamos comprender por qué millones de cristianos, hermanos cristianos, sienten un compromiso tan profundo con el regreso del pueblo judío a Israel. ¿Por qué lo hacen? La respuesta no está en la política, no está en la economía, ni en un beneficio personal, amigos. Ellos creen que el pueblo de Israel mantiene un lugar único dentro del plan de Dios y que el regreso de los judíos a su tierra tiene un profundo significado bíblico. Y es por esa razón que deciden participar activamente, convencidos de que están colaborando con una obra que consideran guiada por Dios. Cada donación representa mucho más que una ayuda económica. Detrás de ella hay una persona que abre su Biblia, lee sobre Israel, ora por Israel y toma la decisión de apoyar a familias que probablemente nunca conocerán. Ese compromiso se repite una y otra vez en decenas de países, formando una red de personas unidas por una misma convicción. Y aquí encontramos otra conexión muy interesante con la porción semanal cuando leemos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Be'ahavta et Adonai Elohecha, bechol lebabcha, ubechol nafshecha, ubechol meodeja. Por si no lo saben, estas palabras forman parte del Shema Israel, la declaración de fe más importante del pueblo judío. Durante siglos fueron pronunciadas por generaciones enteras dentro y fuera de esta tierra y hoy siguen escuchándose en hogares, sinagogas, escuelas, bases militares y también en el muro occidental. Resulta llamativo que millones de cristianos conozcan estas mismas palabras, las estudien, las respeten y encuentren en ellas una razón para acercarse al pueblo de Israel. Y a mí me llama la atención especialmente porque cada tradición las comprende desde su propia perspectiva, pero el resultado práctico está a la vista. Un apoyo constante que ayuda a miles de judíos a regresar a su hogar. Moisés pronunció estas palabras cuando el pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida y más de 3000 años después seguimos viendo personas llegar desde los 4 rincones del mundo. La escena cambia, los protagonistas cambian, las generaciones cambian, pero Israel continúa recibiendo a sus hijos. Y eso a mí me deja una reflexión muy difícil de ignorar. Quizás la historia que comenzó en las llanuras de Moab todavía no ha terminado de escribirse y los hermanos cristianos evangélicos están ayudando a aquella redacción bíblica.
Cuando Moisés pronunció las palabras de Baet Hanán, el pueblo de Israel todavía no había cruzado el río Jordán. Todo estaba por comenzar. Delante de ellos había una tierra, una responsabilidad y una historia que se extendería durante miles de años. Nadie podía imaginar conquistas, exilios, persecuciones, dispersión por el mundo y mucho menos el regreso que hoy nosotros tenemos el privilegio de presenciar. Amigos, Jerusalén sigue esperando a sus hijos. Y mientras millones de hermanos cristianos ayudan a hacer posible ese regreso, la historia que comenzó hace miles de años va a continuar escribiéndose delante de nuestros ojos. Muchos creen que las grandes historias quedaron sepultadas en las páginas de la Biblia, pero basta mirar hacia allí mismo, hacia Jerusalén, para comprender que algunas de ellas todavía se están escribiendo y en nuestras manos. Para terminar, les quiero decir que Moshe contempló toda esta tierra sin poder entrar en ella. Y nosotros tenemos el privilegio de contemplar cómo el pueblo de Israel vuelve a ella cada día. Buena semana para todos.